Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. La brujería es el tipo de magia óptimo para conseguir poder sobre las demás personas, para dañarlas y para manipular su moral. A diferencia de los otros tipos de magia, que eran utilizados por gobernantes y gente poderosa, la brujería se originó para ser utilizada por las personas menos afortunadas. La naturaleza de la brujería permitía compensar las situaciones desfavorables en las que se encontraban las personas del nivel más bajo. Era la única forma que los pobres y los oprimidos encontraron para mermar, aunque fuera un poco, el poder de los infames, y contrario a lo que se puedan imaginar, la brujería también se puede utilizar para ayudar personas. Por ejemplo, la limpia con huevos de gallina negra. Eso me consta, porque mi madre me llevó con una bruja de magia negra, para que me salvara la vida, después de que los doctores le dijeron que no había nada que pudieran hacer por mí. Todo comenzó durante el Día de Brujas del año 2005, habíamos salido todos en familia a pedir dulces, yo tendría como 8 años. Los tíos que tenían camionetas nos habían llevado a todos los primos a recorrer la ciudad durante la noche. Primero fuimos al centro, después recorrimos toda la avenida Guerrero, que es la principal de toda la ciudad. Cuando terminamos, ya todos los niños habíamos llenado nuestras bolsas con dulces, hasta llevábamos dentro de los pantalones, pensamos que ya nos iríamos a la casa de la abuela, pero no, los tíos nos llevaron a la colonia Madero, que es un lugar en donde siempre ha vivido pura gente de mucho dinero. Esas personas habían construido sus fortunas ahorrando, no gastando en cosas tan banales como regalarles dulces a los niños. Los tíos no nos llevaban a pedir dulces, sino a que viéramos las decoraciones tan excéntricas e impresionantes que esa gente ponía en sus casas. Aquello era un espectáculo de luces, los ricos se peleaban por ver cuál de todos era el que decoraba la casa con los adornos más costosos, había fantasmas inflables, estatuas de gigantescos monstruos, casas enteras cubiertas de telarañas, espectros colgando de los árboles, arañas enormes sobre los techos, figuras animatrónicas de todo tipo. Y calabazas. Las personas de dinero siempre llevan todo al siguiente nivel, los postes de toda la colonia también estaban adornados, les habían puesto brazos de calavera, inclusive las coladeras estaban adornadas, tenían un líquido rojo, simulando la escena clásica de It. Hubo una casa que me dejó impactado, tenían cadáveres falsos tirados en el jardín, una nave ovni y un extraterrestre muerto, acomodado de tal forma, como si hubiera intentado entrar a la casa. Era algo increíble, y para sorpresa de todos, una de las casas sí estaba dando algo a los niños, mis tíos se estacionaron cerca para que nos bajáramos y fuéramos a la casa, estaban dando billetes de 100 pesos. Eso fue genial. Ya estábamos caminando de regreso a las camionetas cuando un niño, con un disfraz muy extraño, se me acercó y me preguntó si yo quería probar el mejor dulce de todo el mundo. Por supuesto que le respondí que sí, y el niño sacó de su bolsillo una envoltura negra, me dijo que entregaría el dulce, pero que yo debía decir unas palabras raras. Supongo que eran en otro idioma porque eran un poco difíciles de pronunciar. Acepté el trato, dije las palabras, y el niño me entregó la envoltura, dentro estaba el dulce y de inmediato me lo comí, después corrí para alcanzar a mis primos y todos subimos a las camionetas. Le dijimos a los tíos que nos habían dado 100 pesos, nos preguntaron si querríamos comprar algo, éramos 13 niños en total así que teníamos 1,300 pesos. Acordamos ir al único lugar abierto a esa hora donde vendían pizza, era un Soriana, compramos 7 pizzas, ahí mismo compramos un montón de refrescos y fritos, también llevamos botes de helado. En aquellos años las cosas no estaban tan caras como ahora, por eso nos sobró suficiente dinero para ir a rentar unas películas. La noche estuvo genial, pero al día siguiente amanecí sintiéndome muy mal, fui al baño, tenía una sensación como si quisiera vomitar, pero no tenía asco ni náuseas. Cuando fui al baño y abrí la boca, un hilo de saliva con sangre empezó a salir de mi garganta, yo esperé unos momentos a que eso dejara de salir, pero no ocurrió.
Pasaron 5 minutos y yo seguía igual, cerré la boca intentando cortar el flujo, pero tuve que volver a abrirla de inmediato, porque la boca se me llenó de saliva y sangre. Grité por ayuda, todos nos habíamos quedado en casa de la abuela, el primero en llegar fue el primo mayor, me preguntó qué pasaba, abrí la puerta y pudo verlo con sus propios ojos. Corrió a avisarle a los abuelos y a los tíos, ellos estaban desayunando en la galería de arriba, por eso no me habían escuchado. Bajaron, nadie supo cómo ayudarme, entonces tomaron la decisión de llevarme al hospital y les llamaron a mis padres para informarles en qué hospital estaría yo. Fuimos hasta un hospital que no estaba tan lejos era a 1 kilómetro, ahí por la iglesia y un salón de fiestas. Entramos al área de urgencias, la enfermera me llevó a una camilla, me recostaron de lado y me pusieron un recipiente al lado, para que ahí cayera el líquido que aún me estaba saliendo de la garganta. Para ese momento ya había pasado más de media hora, desde que me había despertado, por eso me sentía débil. A los pocos minutos vino un doctor. Me puso un suero vía intravenosa y dijo que cuando se terminara el suero, ya veríamos qué seguía. Luego de un rato llegaron mis padres, yo justo me estaba quedando dormido, intenté mantenerme despierto cuando los vi, pero estaba tan agotado que no pude hacerlo. Cuando desperté, el suero que me había puesto el doctor ya se había terminado, mis padres seguían ahí, platicamos de lo que había pasado, entonces llegó el doctor, me revisó, yo ya no estaba arrojando saliva con sangre, por eso el doctor dijo que ya podía irme a mi casa. En cuanto me senté empecé a sentir que me faltaba la respiración, mi estado de salud se puso muy mal, yo no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, lo último que supe antes de desmayarme, era que me estaban poniendo el respirador artificial. Cuando recuperé la conciencia, me dijeron que estando inconsciente me había convulsionado 2 veces, estuve en el hospital más de una semana, me revisaron varios doctores, me hicieron pruebas y estudios. Y nadie sabía qué era lo que me estaba pasando. Yo cada día me sentía peor, tenía intensas migrañas, orinaba sangre, se me doblaban los pies hacia adentro, me crujían los huesos, mucho vómito, y sentía hormigueo en todo el cuerpo y muchas otras cosas. Entonces, mis padres, hartos de la situación, decidieron sacarme del hospital y me llevaron directamente con una bruja de magia negra. Ella, nada más al verme, les dijo a mis padres que me llevaran a un cuarto donde ella tenía dibujados unos extraños símbolos en el suelo, y me acostaron sobre esos símbolos. La bruja aún no le preguntaba nada a mis padres, ella simplemente dijo que me urgía una limpia con huevo de gallina negra. Mis padres le dieron carta abierta para hacer lo que fuera, con tal de que yo me sintiera mejor. Yo estaba consciente, podía ver y oír todo. La bruja trajo un huevo y empezó a frotarlo por todo mi cuerpo, después agarró una barra que parecía jabón y comenzó a tallar mi frente. El olor de esa barra era peculiar, era como una mezcla de aceite y chocolate. El huevo y la barra los envolvió en lo que parecía ser algodón y colocó todo dentro de un vaso que contenía un líquido de color dorado. La bruja les dijo a mis padres que debíamos esperar unos minutos en lo que el algodón se deshacía dentro del líquido y mientras tanto, debían cargarme y llevarme al patio, ahí ella tenía un bote con agua mágica, eso fue lo que dijo. Mis padres me llevaron, el bote era grande, yo podía meterme dentro y me llegaba hasta el cuello, el bote estaba lleno de agua, la bruja les dijo a mis padres que me soltaran, que yo debía mantenerme de pie con mis propias fuerzas, de lo contrario el agua mágica no surtiría efecto. Mi madre le preguntó qué contenía el agua mágica, la bruja le dijo que era una mezcla de ruda, albahaca, manzanilla y cera de vela negra, y todo eso lo mezclaba con agua de río extraído durante la luna llena. Mientras ellos conversaban yo me estaba esforzando para sujetarme bien del borde del bote y así mantenerme de pie, pero las fuerzas se me estaban acabando, y se lo dije a la bruja. Ella me miró preocupada y dijo que eso era una muy mala señal, que el agua mágica debería estarme dando fuerza. Volteó a ver a mis padres y dijo que tendría que hacer una oración, que eso sin duda alguna me ayudaría, pero que mientras ella rezaba, mi vida estaría en peligro, y que ellos no podrían ayudarme.
que solo mi fuerza de voluntad me salvaría. Mis padres, con una muy notable angustia, estuvieron de acuerdo, yo también lo estaba. En cuanto la bruja empezó a rezar, el agua subió ligeramente su temperatura, cada que la bruja terminaba el rezo y volvía a empezar, el agua se sentía más caliente. Aquello se estaba volviendo insoportable, sentía que mi piel se estaba derritiendo, entonces un brazo salió del fondo del bote y me sumergió en el agua. Mis padres gritaron, pero la bruja no paró de rezar, cada que terminaba y volvía a empezar lo hacía con más fuerza y más rápido. Yo intentaba luchar por liberarme del brazo que me sujetaba, pero no podía. La bruja repitió tantas veces el rezo que me lo aprendí casi de memoria. Oh vela negra, te invoco a ti, con la maldición del enemigo, tómala en tus llamas, aflígela y quémala, con las cenizas cubre al enemigo, visítalo con una doble mezcla de la maldición que ha descargado. Hazlo entender que el que vive portando espadas, muere por ellas. La bruja terminó de rezar por última vez, su voz ya eran puros gritos desgarradores, pero en cuanto terminó yo logré liberarme, me alcé con tanto impulso que inclusive tumbé el bote derramando toda el agua, la cual, por alguna razón, se había vuelto negra y espesa, como si fuera petróleo. Mis padres me quisieron ayudar a levantarme, pero la bruja les dijo que no intervinieran, que yo debía hacerlo solo, y si pude. Los cuatro volvimos al cuarto donde habíamos estado primero, el líquido de color dorado que estaba en ese vaso ya había disuelto el algodón y ese vaso de vidrio estaba repleto de gusanos. La bruja nos dijo que alguien me había atacado con una maldición muy poderosa y que no solamente me querían matar, sino que estaban tratando de apoderarse de mi alma. El agua y los rezos me habían devuelto la vitalidad. De hecho, me habían librado de la maldición, pero eso no era en realidad una buena noticia. Porque la maldición no había desaparecido, solamente, con ayuda de los rezos, la maldición había dejado mi ser para voltearse en contra de la persona que me había atacado. La bruja les dijo a mis padres que debían colocar 13 velas negras dentro de mi cuarto, que no ayudarían en nada, pero que nos avisarían antes de que la situación se fuera a complicar de nuevo. Yo podía dormir tranquilo por algunos días, tal vez un mes, en lo que el agresor encontraba la manera de deshacerse de la maldición para enviármela de nuevo. Cuando eso ocurriera todas las velas se apagarían. En ese mismo momento nosotros deberíamos regresar con ella. Mientras tanto, no había nada más que hacer. No pasaron ni siquiera 3 semanas, cuando una noche, antes de que me quedara dormido, las 13 velas se apagaron. Yo corrí a avisarle a mis padres. Fue un lunes, volvimos con la bruja, dijo que tendríamos que esperar a la madrugada del miércoles para hacer el siguiente ritual, porque era cuando tendríamos más oportunidades de tener éxito, debido a la luna nueva. Esa noche tuve que dormir en el cuarto de mis padres, para que ellos estuvieran al pendiente de mí. Afortunadamente solo me empezó un ligero dolor en el estómago, pero pude dormir bien. La noche del martes, ya no pude dormir debido al tremendo dolor de cabeza, me dio una calentura muy fuerte, yo sentía que los ojos se me iban a salir. Ya el miércoles por la madrugada, volvimos con la bruja, ella ya nos estaba esperando, tenía una mesa preparada con velas blancas, mucho ajo, y copas cristalinas que contenían diferentes cosas. Todos nos sentamos alrededor de la mesa y nos tomamos de las manos. La bruja dijo una oración de purificación y nos soltamos. La bruja tomó un alfiler y me pinchó el centro de la palma izquierda, agarró mi mano y la colocó sobre una de las velas. Una gota de mi sangre cayó sobre esa vela y la apagó. Ella agarró la copa que tenía sal y la espolvoreó por toda la mesa. Después tomó 2 ajos y los puso al centro de la mesa. Los ajos los perforó cada uno con un alfiler. Sacó hilo negro, amarró un extremo al dedo índice de mi mano derecha y el otro extremo a uno de los alfileres que estaban enterrados en un ajo. Después fue por una piedra transparente y con esa piedra aplastó el otro ajo y el alfiler se partió en 2. La bruja agarró una de las cabezas del ajo que había aplastado y se lo comió a mordidas, luego se comió una de las mitades del alfiler que había estado en ese ajo, agarró la otra copa de cristal, tenía un líquido blanco adentro, también se lo bebió.
Dejó pasar unos segundos y luego escupió dentro de la copa, donde había estado la sal. La saliva de la bruja era de un color verdoso. La bruja movió la copa en mi dirección, dando a entender que yo debía tomarme lo que ella había escupido. Mi madre y yo nos volteamos a ver sin decir nada. Mi padre le preguntó a la bruja si era realmente necesario. La bruja, muy seria, respondió, a menos que quiera ver morir a su hijo. Entonces lo bebí. La bruja empezó a rezar una oración que parecía una mezcla del Padre Nuestro y del Credo, pero en lugar de hacer referencia a Dios hacía referencia al diablo. Yo empecé a sentir mucho asco. La bruja, sin dejar de rezar, se levantó de la mesa y se alejó. Mis padres hicieron lo mismo. Y entonces sentí como si algo dentro de mí se hubiera hecho pedazos. Vomité, fueron litros y litros. Primero aventé una sustancia transparente, luego un líquido negro, también arrojé plantas, lodo, cera y pedazos de aluminio. No sé qué rayos pasó, pero la mesa casi se derritió con mi vómito. Yo quedé de rodillas, casi sin fuerzas. La bruja caminó hacia mí, metió 2 dedos en mi garganta y sacó el dulce que me había dado el niño con el disfraz extraño la noche de Halloween. Mis padres y yo estábamos sorprendidos. El dulce había salido intacto, como si yo ni siquiera lo hubiera masticado. La bruja me preguntó quién me había dado ese dulce, y yo les conté todo. Ella estaba intrigada, decía que un ataque como el que me habían hecho a mí no era común, y definitivamente no era aleatorio. No me dieron ese dulce por casualidad, estaba hecho específicamente para mí. El enigma era, ¿por qué? No había forma de saberlo. Lo importante era que la maldición ya estaba destruida. De todos modos, la bruja le sugirió a mis padres que me mantuvieran protegido por un buen tiempo, 9 años para ser exacto. Les explicó que debían tener un mueble al lado de mi cama, ahí debían colocar 2 velas blancas, una copa de agua con sal. Y había que cambiar el agua todos los días. También tenían que darme a beber un té de menta cada 8 días. Debajo de mi almohada tenían que colocar hojas de eucalipto y cambiarlas cada que se marchitaran. Adicional a eso, todos los martes tenían que darme una gota de aceite de gardenias, y todos los jueves una gota de aceite de rosas. Cada que hubiera luna llena, debían untarme en la frente una mezcla de hojas de laurel, hojas de boldo, ajo, carbón y talco. Ya por último debían guardar todas las muelas que se me cayeran y hacerme una pulsera o collar con mis piezas dentales. Durante 9 años, seguimos las indicaciones que la bruja nos dio. Han pasado ya varios años desde que dejamos todo eso atrás. Actualmente estoy por cumplir 26 años, y puedo recordarlo todo como si fuera ayer. Yo estoy consciente de que la magia negra y sus derivados, tales como la brujería, tienen una fama muy negativa, pero al menos en lo que a mí concierne, estoy vivo gracias al esfuerzo de una bruja. Durante mis primeros años, viví una infancia feliz junto a mis padres y hermanos, o al menos eso es lo que puedo recordar. Crecí en un pueblo rural donde todos en el pueblo nos conocíamos. Éramos una pequeña comunidad unida por nuestras tradiciones y costumbres. Sin embargo, todo cambió en una noche que aún me atormenta. La noche fría de octubre envolvía el pequeño y remoto pueblo rural de México donde crecí. Era un lugar apartado, casi olvidado por el mundo exterior. No había electricidad ni comodidades que se encontraran en los pueblos cercanos. Estaba alejado de la civilización, pero para mí, era mi hogar el cual aún recuerdo con cariño. Recuerdo que se acercaba el Día de los Muertos, mi hermana mayor estaba embarazada y a punto de dar a luz. Todos estábamos emocionados por conocer al nuevo miembro de la familia. Yo, en particular, me sentía dichoso de convertirme en tío, pero la alegría pronto se convirtió en desesperación y tristeza. Fue una noche oscura y silenciosa cuando mi hermana comenzó a tener contracciones. Estaba sola en casa, ya que su esposo se encontraba trabajando en el campo, al igual que muchos otros. Intentó ir en busca de la partera del pueblo, pero el dolor no le permitió dar ni un paso fuera de la casa. Sin más remedio, se vio obligada a enfrentar el parto ella misma.
Años después me contó que fue una experiencia dolorosa y aterradora. Cuando finalmente tuvo a su bebé en brazos, pensó que todo el tormento había valido la pena, estaba agotada, apenas tenía fuerzas para ponerse en pie. Se recostó en la cama con su pequeña niña a su lado y después de un tiempo, se quedó dormida. De repente, un fuerte sonido resonó afuera de su hogar, despertó de golpe, confundida. Pensó que se trataba de un ave posada en el techo de lámina, pero pronto, ese sonido fue acompañado por risas y susurros incomprensibles. Era como si alguien estuviera reproduciendo una cinta a gran velocidad, pero en reversa. El sonido penetraba sus oídos, provocándole un miedo indescriptible. Mi hermana intentó ignorar los escalofriantes sonidos, pero se volvieron cada vez más intensos y persistentes. El aire se volvió denso y cargado, como si una presencia maligna se hubiera apoderado del lugar. Las sombras se movían de manera inusual, danzando en las paredes y formando figuras grotescas que parecían acecharla. La pequeña niña, que había estado durmiendo pacíficamente, comenzó a llorar desconsoladamente, sus llantos se mezclaban con los extraños sonidos que llenaban la casa. Mi hermana, ahora en estado de pánico, trató de calmar a su bebé, pero sus esfuerzos parecían inútiles, la habitación se llenó de una atmósfera opresiva, como si algo estuviera intentando asfixiarlas. Los pasos comenzaron a sonar sobre la lámina, pero mientras más los escuchaba más le parecían que estos se asemejaban más a pasos humanos. La criatura parecía descender del tejado, y mi hermana aterrorizada se aferraba a su bebé. Fue entonces cuando una anciana misteriosa y horrorosa apareció en la puerta. Vestía una capucha negra que ocultaba su rostro deformado y arrugado, solo tenía un ojo y su aspecto era repulsivo. La anciana avanzó hacia mi hermana, cuyos ojos reflejaban el horror absoluto. El niño que yo era en ese momento no estaba preparado para encontrar a mi hermana en ese estado. Había ido a buscarla porque su esposo le había mandado decir que llegaría muy tarde del trabajo, y mis padres pensaron que debido a su estado de embarazo, lo mejor sería que pasara la noche con nosotros. Cuando llegué a su casa, encontré la puerta abierta. Me adentré y allí estaba mi hermana, en estado de shock, sosteniendo una cobija empapada de sangre. Sus ojos vacíos me encontraron y su rostro mostraba el terror más profundo que jamás había visto. Mis piernas temblaban mientras contemplaba la escena en la habitación. Cada detalle de aquel momento quedó grabado en mi mente como un recuerdo inolvidable de horror. La expresión de mi hermana era de absoluto terror, sus ojos desorbitados reflejaban el pánico más profundo que jamás había presenciado. Su voz, quebrada por la histeria, me gritaba desesperadamente que no me acercara ni le hiciera daño a su bebé, mientras apretaba con fuerza aquella cobija ensangrentada, que en un momento cubrió a la recién nacida. Me sentí impotente, sin saber qué hacer para ayudar a mi hermana. Cada intento de acercarme solo aumentaba su miedo y angustia, mientras repetía una y otra vez que me alejara y no lastimara a su bebé. Su voz era un eco desgarrador en medio de la oscuridad que nos rodeaba. En medio de la confusión y el miedo, mis ojos se desviaron hacia una de las ventanas de la habitación. En un instante, creí vislumbrar el horrible rostro de la anciana encapuchada, que parecía espiar desde la oscuridad. Su mirada era perversa y su presencia llenaba el aire de un malestar insuperable. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en la negrura de la noche, dejándome con una sensación de intranquilidad y escalofríos recorriendo mi espina dorsal. Pasaron largos minutos, que parecieron una eternidad, hasta que finalmente mi hermana logró calmarse lo suficiente para que pudiera llevarla con nuestros padres. Recuerdo que aún en mi incredulidad, revisé la cobija que mi hermana sostenía solo para rectificar que en esta no había nada más que sangre. Salimos de aquella casa, atravesando el pueblo envuelto en una atmósfera de inquietud y temor. El camino hacia la casa de mis padres fue un trayecto sombrío y silencioso, y mis oídos permanecían alerta a cualquier sonido inusual.
Finalmente llegamos a casa de nuestros padres. Mi padre estaba dormido, pero al escuchar el alboroto de mi madre, este despertó. Ambos le cuestionaron lo que había sucedido. Fue cuando supe exactamente lo que había sucedido antes de encontrarla. Todo aquello lo contaba mientras abrazaba fuertemente aquella cobija ensangrentada, en la cual no se hallaba ningún rastro de su bebé. Sin embargo, en el estado de shock de mi hermana, creía que aún sostenía a su bebé. La noticia de lo sucedido se propagó rápidamente por el pueblo, y una sensación de desesperación y paranoia se apoderó de sus habitantes. Las noches se volvieron aún más tenebrosas, con un silencio opresivo que solo era interrumpido por los murmullos y suspiros de aquellos que temían por su seguridad y la de sus seres queridos. Las casas se mantuvieron cerradas con llave durante todo el día, mientras que por las noches las familias se reunían alrededor de fogatas para tratar de ahuyentar los espíritus malignos. Las calles estaban desiertas y las tiendas permanecían cerradas, sumiendo al pueblo en un estado de aislamiento y miedo constante. Las autoridades locales se vieron abrumadas por los reportes de avistamientos de la bruja y por los testimonios de aquellos que aseguraban haber sido testigos de sus terribles actos. Pero poco pudieron hacer, ya que la superstición y el temor habían nublado el juicio de muchos y la desconfianza se había vuelto parte de la cotidianidad. Las desapariciones de recién nacidos se convirtieron en algo cotidiano, sumergiéndonos en un miedo abrumador. El terror se aferró a cada rincón y el pueblo comenzó a vaciarse lentamente, convirtiéndose en un lugar desolado que parecía un pueblo fantasma. Mi hermana y mi cuñado también tomaron la decisión de abandonar el pueblo. Mi hermana estaba tan afectada que no podían quedarse más tiempo. Sin embargo, mi padre se negaba a abandonar su hogar, aferrado a sus raíces. Había vivido allí toda su vida y ninguna bruja podría separarlo de su tierra. Poco a poco, las personas fueron abandonando el pueblo, hasta que llegué a ser la persona más joven que quedaba, pero entre los pocos habitantes restantes se encontraba una joven llamada Guadalupe, quien había dado a luz recientemente. Ella anhelaba irse del pueblo, pero sus recursos eran tan precarios que no tenía a dónde ir. No quería que su bebé corriera la misma suerte que los demás, así que usaba sus conocimientos de brujería y santería para protegerlo. Siempre mantenía a su bebé dentro de un círculo de sal, lo cual, hasta ese momento, había funcionado. Una noche, cuando la luna estaba oculta entre nubes densas, Guadalupe escuchó un crujido en el exterior de su casa. Los perros del pueblo aullaban lastimeramente, presintiendo la llegada de la malévola presencia. Temiendo por la seguridad de su bebé, Guadalupe agarró un rosario con fuerza y comenzó a rezar en voz alta, invocando la protección de la Virgen María y de todos los santos que conocía. La oscuridad se hizo más intensa y un hedor nauseabundo llenó el aire, impregnándolo con el aroma del mal. Y la casa temblaba como si estuviera siendo sacudida por una fuerza sobrenatural. De repente, la puerta comenzó a crujir violentamente, como si algo intentara abrirla desde afuera. Guadalupe se aferró a su bebé, protegiéndolo con su cuerpo, mientras continuaba rezando con una fe inquebrantable. El sonido del crujido se volvió más fuerte, y la puerta parecía estar cediendo bajo la presión. La bruja, con su capucha negra y su ojo penetrante, se asomaba por la rendija que había logrado abrir en la puerta. Su risa siniestra llenó la habitación, enviando escalofríos por la espalda de Guadalupe. Pero ella no se detuvo, sus oraciones eran su escudo y su espada en medio de la oscuridad. Con cada palabra pronunciada, la luz del rosario brillaba más intensamente, envolviendo a Guadalupe y su bebé en una cálida y sagrada protección. La bruja parecía cada vez más frustrada, y sus intentos de entrar a la casa se volvían más desesperados. Guadalupe pudo ver cómo las garras de la bruja intentaban alcanzarla, extendiéndose desde la rendija de la puerta, pero su fe era más fuerte, y con voz temblorosa pero decidida, continuó rezando sin descanso. Los minutos se hicieron eternos, mientras Guadalupe hacía todo lo posible para que la bruja no entrara. Finalmente,
cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse en el horizonte, la presencia maligna se desvaneció en una humareda oscura, como si la luz del día la rechazara. Guadalupe cayó de rodillas, agotada pero aliviada de que la pesadilla hubiera terminado. Abrazó a su bebé con ternura, agradecida de que estuviera a salvo. La habitación estaba en silencio, el aire ahora era puro y la paz había regresado al pequeño hogar. Después de aquella experiencia, los avistamientos de la bruja cesaron por un par de días, inclusive llegamos a pensar que finalmente aquella pesadilla había concluido. Un atardecer, mientras pastoreaba mis ovejas, sentí que el ambiente se volvía pesado y opresivo. El miedo se apoderó de mí, pero no quería dejar a las ovejas debido al temor a la reprimenda de mi padre. Apresuré el paso para reunirlas, pero de repente, escuché aquella horrible voz distorsionada a lo lejos, proveniente del campo donde pastaban las ovejas. Me detuve y observé una figura femenina que me miraba fijamente. Mi visión se volvió borrosa, y cada parpadeo parecía acercarla más. Luché por aclarar mi visión, pero la mujer continuaba aproximándose sin pausa. El miedo se aferraba a mí, y aquel fue el último recuerdo claro que conservo de ese día. El tiempo había transcurrido de manera extraña, lo que para el resto de los habitantes del pueblo parecían días enteros, para mí habían sido solo un par de horas en un estado de confusión y desorientación. Mis padres estaban desesperados por encontrarme y habían organizado grupos de búsqueda que recorrían el pueblo y sus alrededores en busca de alguna pista sobre mi paradero. Una noche, mientras la luna se ocultaba entre las nubes, desperté en medio del campo donde solía pastorear las ovejas. El frío de la noche me caló hasta los huesos y la sensación de desorientación era abrumadora. No recordaba cómo había llegado allí. Como dije antes, para mí solo habían pasado unas horas. Me sentía como si hubiera sido arrastrado a un mundo de pesadilla y estuviera luchando por regresar a la realidad. Busqué a las ovejas a mi alrededor, pero no había rastro de ellas. Me sentí culpable y preocupado, pero estaba demasiado aturdido para entender qué había pasado. Caminé un poco, tratando de encontrar alguna señal que me indicara cómo regresar a casa, pero me sentía como un sonámbulo, sin control sobre mis propios pasos. Mi cabeza con dolor y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las imágenes de aquella figura femenina y la voz distorsionada regresaron a mi mente, pero no sabía si habían sido reales o producto de mi imaginación atormentada. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de calmar el torbellino de pensamientos. El silencio de la noche era interrumpido por el sonido de mis propios pasos, el cual se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles cercanos. La oscuridad del campo se tornaba cada vez más densa, haciéndome sentir como si estuviera sumergido en un mar de sombras. La paranoia y la sensación de ser observado me invadían, y cada pequeño ruido me hacía saltar de miedo. Aunque no recuerdo por completo lo que sucedió después de aquel día, mis padres se encargaron de contarme los acontecimientos una vez que recuperé la conciencia, una semana después. Desperté en la cama, esposado, acusado de estar involucrado en el rapto de un menor. Intenté recordar, pero más allá de la figura en el campo, solo tenía breves destellos de estar en una especie de cueva. Recordaba un olor horrible y, a continuación, la imagen de aquella anciana levantando mi cabeza y luego ella me obligó a beber un brebaje de sabor repugnante, mientras recitaba palabras en latín. Estos son los recuerdos más vívidos que tengo, además de cuando desperté en el campo, pero los siguientes son simplemente imágenes borrosas del monte y partes del pueblo. Mis padres se encargaron de ponerme al tanto de lo ocurrido. Resulta que entré a la casa de Guadalupe, quien tenía una buena relación conmigo y no me vio como una amenaza para ella ni para su bebé. Aprovechando un descuido de Guadalupe, tomé al bebé de su cuna y salí corriendo de la casa. Guadalupe se percató y comenzó a perseguirme, alertando a las pocas personas que aún permanecían en el pueblo. Me exigían que me detuviera, ya que me dirigía directamente hacia el cerro, donde se decía que se encontraba la bruja. A pesar de mi corta edad,
corría con una velocidad sorprendente, lo que hacía imposible que me alcanzaran. Llegué al pie del cerro, donde aquella anciana se encontraba de pie en silencio. Los habitantes del pueblo, desde la distancia, observaron cómo le entregaba el bebé a la anciana. Esta, con el bebé en brazos, corrió adentrándose en el cerro y desapareciendo entre la espesura antes de que los habitantes pudieran llegar. Los lugareños se quedaron boquiabiertos, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Las lágrimas de Guadalupe se mezclaban con gritos de desesperación mientras imploraba por la vida de su bebé. Me quedé de pie, inmóvil, mientras Guadalupe me empujaba y me reclamaba entre sollozos, preguntándome por qué lo había hecho. Pero antes de que pudiera responder, caí al suelo, sufriendo un ataque de epilepsia. Los pocos habitantes del pueblo se aferraron a la esperanza de que aún había tiempo para salvar al niño y se prepararon para adentrarse en el oscuro cerro, en busca de la anciana y su terrible guarida. Sin embargo, sin importar lo mucho que buscaron, nadie jamás volvió a saber del bebé de Guadalupe. Mis padres intentaron convencer a las autoridades de que yo no tenía ninguna participación en los crímenes, pero el temor y la paranoia en el pueblo habían alcanzado su punto máximo. Las acusaciones sin pruebas concretas se multiplicaron, y fui señalado como el chivo expiatorio de los horrores que habían acechado al pueblo durante tanto tiempo. Mi juicio fue rápido y poco justo. Las pruebas en mi contra eran escasas y circunstanciales. Me condenaron a la correccional de menores hasta cumplir la mayoría de edad por crímenes que nunca cometí. Durante los años que pasé en prisión, el pueblo se hundió aún más en la oscuridad y la bruja había dejado su marca indeleble y el terror se arraigó en el corazón de cada habitante. A pesar de no poder recordar nada con claridad y saber que actué impulsado por aquella bruja, siempre me he sentido culpable por haber entregado al bebé de Guadalupe a aquella mujer. El peso de la culpa me acompaña, y el recuerdo de aquel incidente persigue cada uno de mis pensamientos. Continuaron ocurriendo desgracias en el pueblo de la bruja, y la leyenda de su maldición se esparció más allá de los límites del pequeño lugar. Aquel lugar se convirtió en un sitio olvidado y temido por los viajeros, quienes evitaban pasar cerca de sus tierras. Pues los rumores de la bruja malvada que robaba bebés y sembraba el terror se propagaron incluso en otros pueblos y ciudades cercanas. Mi familia se vio estigmatizada por mi culpa y se convirtió en el blanco de las miradas acusadoras y los murmullos maliciosos. Abandonaron el pueblo en busca de un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos que lo habían consumido. Después de aquel fatídico suceso, las pocas personas que aún se habían quedado en el pueblo también lo abandonaron. El lugar se convirtió en un auténtico pueblo fantasma, donde solo quedaban los ecos del pasado y el vacío de lo que una vez fue una próspera comunidad. Con el tiempo, algunos valientes intentaron enfrentar a la bruja, organizando expediciones para adentrarse en el cerro donde se decía que vivía. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas y haber escuchado risas diabólicas en las noches más oscuras. Sin embargo, nadie regresó con pruebas concretas sobre su existencia, y la leyenda se mantuvo como eso, una leyenda. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.